Bueno, hoy vamos a dar las clases de qué forma te llama Dios, de qué forma te da ese talento el Señor. Porque Dios elige a sus mensajeros, a sus profetas, a sus catequistas. Desde antes que la persona viniera a la tierra, Dios ya la había elegido. Entonces, que no te extrañe que una persona 20 años después que haya sido pecadora, adúltera, hechicera, prostituta, ladrona, chismosa, y 20 años después tú ves esa persona y esa persona anda evangelizando. Esa persona te anda hablando de la palabra de Dios. Y tú te sorprenderás y vas a decir, pero si era una aquí, era una allá, era una por acá. No te preocupes, porque Dios es la que elige. Dios la eligió. Solo Dios puede elegir el catequista, porque el catequista es un profeta, tiene una vocación muy especial. Para poder evangelizar se necesita un llamado especial de parte de Dios. Nadie puede evangelizar por su cuenta. Así que si tú ves un catequista, a alguien que está llevando el mensaje de Dios, no lo critiques, no lo juzgues, no hables mal de él, solo di, wow, qué cambio. Lleva ese testimonio. Esta persona yo la conocía. Era un ladrón, era un borracho, era un drogadicto, era un prostituto, era un chismoso, era un brujo. Y mira dónde está, hablando de la palabra de Dios. Entonces, que te sirva como un ejemplo a seguir. Wow, esta persona pudo cambiar. ¿Por qué no? Dios llama a lo peor. El mismo Jeremías, capítulo 1, versículo 5 lo dice. Desde antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Viste? Desde antes que naciera esa persona, ya estaba consagrada para que fuera un mensajero, para que fuera un profeta, para que fuera un maestro, para que fuera un catequista de la palabra de Dios. Había sido escogido. Desde antes que naciera, te consagré y te destiné a ser profeta. Entonces, Dios llama a quien elige. Tengo un poquito de alergia. Pero tienes que tener una experiencia con Dios. Tienes que conocer a Dios. ¿Sí me entiendes? Para poder escuchar su llamado se necesita una verdadera experiencia de Dios. Esta es posible solamente en la oración. ¿Ves? Una persona que tiene ya los sacramentos, ¿verdad? 7 sacramentos que implementa la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? Instruirse, formarse, capacitarse con las Escrituras, buscar la oración, buscar a Dios en el silencio, en la soledad, alejado de tanto ruido, de tanto bullicio, porque si no, no va a escuchar a Dios. Mira, yo donde vivo, en un bosque. ¿Qué escuchas aquí? Soledad, mi voz y mis pajaritos que andan cantando. ¿Ves? Entonces necesitas la oración. Solamente en la oración, lejos del mundo y la confusión, es ahí donde uno se da cuenta de su situación de pecado y se purifica mediante el arrepentimiento. Una vez limpio, puedes escuchar el llamado de Dios. ¿Ves? Una vez limpio, tú puedes escuchar el llamado de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo escucho? Por medio de la oración, por medio de las Escrituras. ¿Verdad? Mira lo que cuenta aquí Isaías. Son 2 profetas, Isaías y Jeremías. Dice, vi al Señor sentado en un trono
elevado y magnífico, y el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines de pie, cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubría el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaba, y gritaba, respondiendo el uno al otro, Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena toda la tierra. Los postes de piedra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé. ¿Quién exclamó? Isaías. Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y que vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey Yahvé de los ejércitos. O sea, no importa que vivas en un pueblo de pecadores, en un país de pecadores. No importa que seas un pecador. Si tú vienes, te arrepientes, Dios te perdona. Voy a cerrar la puerta porque mis pajaritos están molestando. Dios te perdona, pero tienes que venir al arrepentimiento, como hizo él. Venir al arrepentimiento. Por eso él dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y que vivo entre un pueblo de labios impuros. Él era una persona grosera, chismosa, porque dice labios impuros, y vivía en un pueblo que también tenía en la boca llena de impureza, ¿verdad? Eso es lo que te está diciendo aquí. Exclamé, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y que vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, Yahvé de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines. Tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios. Tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. ¿Ves? O sea, cuando te arrepientes es como dices tú. Dices mala palabra y te voy a quemar la boca. ¿Qué te dicen tus padres cuando te quieren educar de que eres chismoso, grosero, mentiroso? Te voy a quemar la lengua, vas a ver. Te voy a quemar la boca, te voy a cortar la lengua. Tú te arrepientes, entonces Dios te perdona, ¿verdad? Es un ejemplo de padre con hijo, ¿verdad? Por eso él dice aquí, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tus pecados borrados. Porque cuando Dios perdona, se borra tu pecado. El humano no lo va a ver. Como te vuelvo y repito, un evangelizador, un predicador, un catequista, un profeta, un mensajero, un maestro, ya fue elegido por Dios desde antes que nacieras. Entonces tú vas a ver a esa persona 20 años después, 30 años después, y vas a decir, pero esta persona era terrible, ¿y cómo es que ahora habla de la palabra de Dios? Porque ya tuvo el llamado. Por ejemplo, Carmen Carranza. A mí me gustaban las fiestas. Yo vivía en fornicación. Solo me había casado a lo civil. No había confirmado mi fe. No tomaba la Eucaristía. Pero yo ya había sido elegida por Dios desde antes que viniera a la tierra. Desde antes de estar en el vientre de mi mamá, yo ya había sido elegida. ¿Y a los cuántos años me llamó Dios? A los 40 años tuve el llamado. Entonces, después de 40 años, ahorita tengo ya 51, voy a cumplir, ya tengo 11 años
perseverando 100% en las cosas de Dios. Pero ¿cómo estoy escuchando el llamado de llevar el mensaje, de enseñarle a otro lo que yo he aprendido, lo que yo he escuchado? Por medio de la oración, por medio de la meditación, por medio de las escrituras. Entonces yo te estoy hablando de algo que yo conozco, de algo que yo he oído, de algo que yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque he recibido la teoría. Estoy instruida, estoy formada, estoy capacitada, he sido catequista y ahora soy mensajera. Evangelizo por las redes sociales, al mundo. Evangelizo el amor, el arrepentimiento, la comunión, el no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran. Eso es bíblico. Mateo 7, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí te habla. Con la misma medida que tú mides, serás medido. O sea, si a ti no te gusta que te roben, ¿por qué vas a robar? Si a ti no te gusta que otro te quite a tu esposa, a tu esposo, porque tú sí lo haces. Si a ti no te gusta que te critiquen, que te levanten falso testimonio, porque tú sí lo haces. Entonces, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Por qué? Pero tiene que ser con bases bíblicas, no con palabras mías. Yo no te podría hablar de eso si yo no hubiese leído el libro de Mateo, si yo no hubiese leído el libro de Juan. Un mandamiento nuevo les dejo. Ámense unos a los otros. Juan 15, versículo 12. Entonces, yo te hablo de lo que yo conozco, porque no te puedo hablar de otra cosa que no sea de la palabra de Dios. O Apocalipsis. Nada impuro entra en el reino de los cielos. ¿Y a dónde lo dice? Apocalipsis 21. O Apocalipsis 22, que dice ahí, Juan ahí lo dice, en Apocalipsis 22, versículo 10, dice Juan que le dijo a Jesús. También me dijo, no pongas en lenguas frisadas. Juan, es en Apocalipsis 22, versículo 10. También me dijo, no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora lee el 11. O sea, no lo ocultes, ¿verdad? No lo pongas como parábola, no lo pongas como un secreto, porque el tiempo está cerca. 11. Que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. ¿Ves? Que el pecador, si quiere seguir pecando, que peque. No hay problema. Que si está manchado, que se siga ensuciando, porque no quiere arrepentirse, no quiere venir a la conversión, no quiere seguir a Cristo, no quiere obedecer, no quiere escuchar, no quiere caminar con Cristo. Entonces, aquí dice el 11, que el pecador siga pecando y el manchado siga ensuciándose. Ahora de nosotros, que el bueno siga practicando el bien, que el bueno siga practicando el bien. Y el santo creciendo en santidad. Jesús es bien, Juan es bien claro. ¿Qué dice Jesús? Dice en el 12, voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. O sea, fin del mundo. 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin.
que dice en el 14, felices los que lavan su ropa, felices los que se arrepienten, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirá la puerta de la ciudad. Ahora mira el 15, si no se arrepintió y no se confesó y no quiere obedecer, no quiere caminar con Cristo, no entiende lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no se lava su ropa? ¿Qué pasa si no se arrepiente? 15. Fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, el espíritu, ¿quién es el espíritu? Dios, porque Dios es espíritu. ¿Ves? ¿Y quién es la esposa? La iglesia, la comunidad, el cuerpo de Cristo. Por eso es que te dice Cristo en Juan 6:63. Las palabras que yo te he dicho son espirituales. El espíritu es el que da vida. Ahora Juan 4:21 en adelante, al 25. ¿Qué dice? Venirá un tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre tal y como Él lo quiere, en espíritu y en verdad. O sea, yo no te hablaría de esto si no leyera las Escrituras, si no meditara, si no tuviera oración. ¿Cómo te voy a hablar de algo que yo no sé? Está en Apocalipsis 22, versículo 17. Sigamos. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que el que escuche diga también, ven. El que tenga sed, que se acerque. Y el que lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida. 18. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche la palabra profética de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas escritas en este libro. ¿Ves? Yo no te puedo hablar de algo que yo no sé. Entonces a mí me dicen, Carmen, ¿usted cree en la vida eterna? Claro que creo en la vida eterna, porque lo he leído, pero no lo ha vivido, pero lo he leído. He leído Lucas 16. ¿Usted cree en el perdón? Claro que cree en el perdón, porque he leído Lucas 15, hijo pródigo. Además Jesús se los dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen lo que yo les enseño. Pero yo lo he, leído, lo he vivido. Entonces yo te hablo de un amor verdadero, de una esperanza verdadera, de una gracia. Porque nosotros recibimos mucho amor, muchas gracias, muchas bendiciones por medio de la palabra de Dios. Por eso yo no le puedo quitar ni le puedo poner. Es lo que te dice Juan en el libro de Apocalipsis o Revelación, como tú le digas. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios se las quitará a su parte, ¿no? O sea, si le quitas, malo. Y si le pones, malo. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Versículo 20. Versículo 21. Que la gracia del Señor Jesús esté con ustedes. ¿Eh? O sea, es algo que no es que tú te estás inventando. Cuando tú tienes el llamado, tú sabes de qué vas a hablar.
Porque primero Dios te elige. Desde antes que naciera, ya estás destinado para ser un cristiano católico, apostólico, espiritual. Ya estás destinado. Por eso es que muchas personas dicen, pero se acaba de entrar al grupo. ¿Cómo es que aprende a evangelizar? ¿Cómo es que sabe dar clase? Pero esta mujer no sale del Santísimo. Pero esta mujer no sale de la misa. Pero esta mujer, ¿qué quieres que haga yo? Ya fui elegida. Ahora me hicieron el llamado. Como me hicieron el llamado, a mí se me hace fácil llevarte la palabra de Dios. Porque el llamado yo lo tomé en serio. Y me fui instruyendo, capacitándome, formándome. Vas a decir, sos amigo del cura, sos amiga del obispo, sos amigo del papa. No, yo soy amiga del Espíritu Santo. Es una gran diferencia. Yo no conozco a ningún sacerdote, a ningún obispo, al papa mucho menos. Yo pertenezco al grupo de apóstoles de la palabra. Yo no conozco a los sacerdotes de apóstoles de la palabra. Es más, se murió el mentor de apóstoles de la palabra, padre Flaviano Matuli, se murió. Yo no tuve el placer de conocerlo. Pero yo te hablo del padre Flaviano Maturi como que yo lo haya conocido. De 4 años ya sabía que era católico. De 6 años ya iba a misa. De 13 años ya estaba en el seminario. De 29 años ya estaba como misionero en el pueblo, aquí en México. ¿Cuándo nace Apóstol de la Palabra? En 1968. Imagínate, yo te hablo de alguien que yo nunca he visto, que nunca he rozado palabras. ¿Por qué? Porque Dios es el que me pone ahí. ¿Yo hago oración por el padre Flaviano Matuli? Claro que sí. Porque yo le digo, Padre, que tu sueño se haga realidad, que tu proyecto se haga realidad. No importa que tú no estés, pero ayúdame a entender la palabra. Ruego y le digo, ahí en plena oración, si tú no has pasado, yo ruego para que Dios tenga misericordia de su alma. Y si tú ya pasaste, ruega por tu grupo de apóstoles de la palabra, por tus sacerdotes, por tus diáconos, por tus consagradas, porque yo no conozco a nadie, pero yo soy apóstol de la palabra, ya tengo yo 4 años con ellos, pero no los conozco, pero tengo la literatura del padre Flaviano Maturi. Yo te estoy leyendo ahorita el libro de Evangelizando la más noble aventura, porque nosotros tenemos que entender que el mundo es de trigo y cizaña. El trigo es de Dios y la cizaña es del mundo. Entonces siempre va a haber un chisme, siempre va a haber una mala actitud, siempre. No importa, tú sigue perseverando. Tú no te desanimes. ¿Por qué te vas a desanimar? No. Es lo mismo que te dice Isaías 6, del 1 al 8. Porque si no te vuelves débil. Si tú no perseveras y escuchas todas las malas críticas, los malos comentarios, te vas a debilitar frente al llamado de Dios. Debilidad frente al llamado de Dios. El hombre se siente débil, miedoso, incapaz de realizar una misión tan grande. Es normal, pero no te alejes de la oración, no te alejes de la meditación, no te alejes de la escritura. Ahí está la clave de un gran maestro, de un gran profeta, de un mensajero, de un catequista. Pero si tú empiezas con la llama caliente, fogoso, y luego se te va apagando, no es culpa de Dios, no es culpa de los demás, es culpa tuya, porque te estás alejando de las escrituras, te estás alejando de la oración, te estás alejando de la meditación. No, es constancia. Por eso Jeremías dice en el capítulo 1, versículo 6, yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? ¿Ves? ¿Cómo podría hablar yo que soy joven? Que vengo llegando a la iglesia, que vengo llegando al grupo. Yo no conozco apóstoles de la palabra. ¿Cómo yo voy a hablar, Señor? ¿Cómo?
como te estoy diciendo hace ratito, te dije hace unos segundos, yo no conozco a nadie de apóstol de la palabra. O sea, no conozco al mentor, no conozco a sus líderes, a los sacerdotes, yo no conozco a nadie, no he comido con ellos, no, nada. Conozco lo malo que tiene, pero no conozco a los verdaderos, al verdadero amor, al verdadero liderazgo. Pero más sin embargo, yo soy apóstol de la palabra. ¿Por qué? Hay que preguntárselo a Dios. Es el grupo que yo amo, apóstol de la palabra, porque tiene literatura, tiene Biblia. O sea, no necesitas conocer a los sacerdotes, a los diáconos, a las consagradas, si tienes las escrituras en las redes sociales. Pero eso te va a llevar el Espíritu Santo a buscarlo. Imagínate, mi historia es hermosa. Yo conocí primero al padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro conoció el libro de padre Flaviano Matuli en un seminario, los 12 temas. Y el padre dijo, mire, yo empecé con este libro, es muy bueno, no tiene mucho, pero es la base de Apóstol de la Palabra del padre Flaviano Matuli. Y contó una pequeña historieta, un pequeño testimonio. No quiere decir que el padre Flaviano Matuli es apóstol de la palabra, no, sino que él dijo que este sacerdote tenía literatura para introducirte a la Biblia con más facilidad. Entonces a mí me gustó, porque yo soy biblioteca. A mí me gusta meditar, me gusta hacer oración. Entonces yo digo, entonces yo busqué apóstol, yo lo busqué. Apóstol de la palabra no me buscó a mí, yo lo busqué. Pero no fui yo, fue Dios que me acercó a apóstol de la palabra. Pero no pensé así, persona con persona, o sea, no, redes sociales. Yo me sé la historia de la salvación por unos CD, audiolibros, no sé qué tiene el padre Flaviano Matuli, un señor así, barboncito, blanquito. Digo yo, entonces allí yo me agarré. Y después miré más y más y más y me gustaba el Señor, porque era Biblia. Todo era con capítulos y versículos. Me gustó. Después aquí en Estados Unidos, donde yo vivo, yo digo, no hay un grupo de apóstoles de la palabra, porque me ofrecían legión, todos los grupos. Sí, me dice, hay un grupito aquí como de 9 personas, pero personas que no tienen nada que ver con apóstoles, pero ellos son apóstoles. Entonces yo, bueno, digo, está bien. Y yo me acerqué, pero yo no me instruyo con nadie de los apóstoles. Porque nosotros aquí en Manassas, Virginia, donde yo vivo, no hay director espiritual, no hay sacerdote de apóstoles, no hay nada de apóstoles. Solo está el grupito llamado apóstoles. Pero no tenemos liderazgo. Pero no importa, porque están en las redes sociales. Cuando el Espíritu Santo te hace el llamado, Él te pone en el lugar correcto. Y así es como yo tengo estas escrituras. Yo las compro. Nadie me regala estos libros. Yo los compro con mi plata. 12, 13, $7. Al principio había un señor que me regalaba libros. Me decía, ¿quieres este libro? Y yo, pero yo lo iba tirando por ahí. Ahora que yo colecciono libros, yo voy porque yo colecciono Biblias y libros en inglés para regalar, o pues me dan una ofrenda, $5, yo te doy una Biblia. Por $2, por $5, yo te doy una Biblia. Y la Biblia yo la compré a $50 en Apóstol de la Palabra. Y yo la regalo. Imagínate cómo es la vida, ¿no? Entonces, en esa biblioteca donde yo recojo libros y doy la ofrenda, doy el diezmo, doy lo que tengo que dar, ahí hay hartos libros de Apóstol de la Palabra tirados, nuevecitos. Entonces me dice mi hijo mayor, el día 19, mami, y este libro no es de apóstol, dámelo. Y ahí dice $12. Entonces yo agarro ese libro, pago mi ofrenda que me tengo que... El libro vale 12, pero ahí está como 5, 7, 3. A veces me lo regalan. Entonces este libro que vale 12, yo te lo doy en $3. Lo que tenga, dame $1. Porque
Es el Espíritu Santo el que me lleva, no soy yo, ¿verdad? Entonces es lo que quiero que entiendan. Cuando tienes el llamado, no te vuelvas débil frente al llamado. ¿Por qué? Porque eres incapaz de realizar la misión tan grande, dices tú. No es grande, por eso dice Jeremías 1:6. Yo exclamé, ay Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? ¿Ya? Tenés que tener confianza en Dios. Para aceptar el llamado de Dios se necesita confiar en su poder, en la propia sabiduría, en los propios conocimientos. ¿De quién? De Dios. En los propios conocimientos, amistades, influencias. No vas a conocer. Aquí dice el Padre, me dice, para aceptar el llamado de Dios se necesita confiar en su poder, no en la propia sabiduría, ¿ves? En los propios conocimientos. De amistades e influencias, no. Tienes que conocer, tienes que tener la confianza en Dios. Por eso dice Jeremías 1, versículos 7 y 8. Y me contestó Dios, me contestó Yahvé, no me digas que eres un muchacho, irás donde quieras que te envíe y proclamarás todo lo que yo te mando. No les tengas miedo, porque yo estaré contigo para protegerte. Palabra de Dios, ¿ves? Entonces, dime tú, si el Espíritu te lleva, tú no puedes decir que no, porque tú estás llevando la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vas a ir perfeccionando? Por medio de la oración. Señor, dame esa sabiduría para hablar de tu palabra, Padre. Señor, hazme ciega, sorda y mudo al impío, al agnóstico, al necio, al rebelde. Déjame ver con tus ojos del alma, escuchar con los oídos del Espíritu, hablar con las lenguas del Espíritu. Y Dios va a ir perfeccionándote. Por eso dice aquí que somos un pueblo de rebeldes. Y es lo que dice Ezequiel, ¿no? Pueblo de rebeldes. Hay que hablar a un pueblo de rebeldes. La misión es muy dura. Hijo de hombre, te envío a los hijos de Israel, a un pueblo de rebeldes, rebelados contra mí. Ellos y sus padres han pecado contra mí hasta este mismo día. Hombre de cabeza y corazón endurecido son aquellos a los que te envío. ¿Ves? Ezequiel 2, 3 y 4. O sea, ¿vas a encontrar gente necia, gente rebelde? Claro que sí. Gente de corazón duro, claro que sí. Pero ¿tienes que denunciar el pecado? Sí, tienes que denunciar el pecado. No les tengas miedo. Estás hablando de amor, estás hablando de esperanza, estás hablando de comunicación, estás hablando de obediencia, estás hablando de la resurrección, de la vida eterna. Le vas a hablar de que después de esta vida hay vida eterna, siempre y cuando haya obediencia. Ahí lo dice Ezequiel 2, 3 y 4. Ahí lo dice. Dice aquí, denuncia del pecado y anuncio de la salvación. ¿Ves? Tú vas a decirle, robar es malo, chismear es malo, ir a los brujos es malo. No hagas eso porque es pecado, vas a tener consecuencias. Denuncias el pecado. Y al mismo tiempo estás anunciando la salvación. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que denunciar el pecado. Su misión consiste en destruir el mal. El mensajero, el catequista, el instructor, el misionero, ¿la misión cuál es? En destruir el mal, en destruir la mentira, la hechicería, la fornicación, el adulterio, la mentira, el aborto, el no matar, el no mentir. Tiene que destruir el mal. Él lo dice Isaías 1, 2, 4, 11 y 15. En ese día te encargo los pueblos. En ese día te encargo los pueblos y las naciones.
Arrancarás y derribarás, perderás y destruirás. ¿Ves? ¿Y vas a tener miedo? Claro que vas a tener miedo. Edificarás y plantarás. ¿Mm? Y no le tengas miedo. Siempre que lleves la palabra de Dios, tiene que ser primero la oración. Segundo, que Dios te mande. Tercero, obediencia. Asimismo, tiempo tienes que anunciar la salvación, enseñar al pecador, ¿ves? Al mismo tiempo tienes que anunciar la salvación, enseñar al pecador la manera de salir del abismo, la manera de salir del pecado y seguir el camino de Dios. Isaías capítulo 1, 16 y 18. Conociendo el amor de Dios es más fácil dejar el pecado. Edificarás y plantarás, ¿verdad? El falso profeta es el que no denuncia. ¿Ves? El falso profeta es el que no denuncia el pecado por miedo, cobardía o interés. Ay, usted, hermana Carmen, sea más condescendiente, sea más amorosa. Ay, déjela, ¿para qué se mete problema? Si no se quiere casar, que no se case. ¿Eh? Si no quiere bautizar, que no bautice. Si no quiere llevar a los niños a la catequesis, que no los lleve. No se mete a problema, hermana Carmen. Y yo le digo, lo que pasa es que si yo no me meto a problema, cuando yo muera, yo voy a tener un big problema en el cielo. Así que mire, señora, si usted viene al Santísimo, ¿por qué usted no trae a sus hijos a la oración? Si usted viene a misa, ¿por qué usted no trae a sus hijos a misa? Si usted se confiesa, ¿por qué no trae a sus hijos a confesarse? Si usted está casada, ¿por qué su hija no se casa? ¿Por qué deja que su hija ande ahí de revoltosa con impureza sexual? Ay, hermana Carmen, sea más amorosa. Sí, es que Dios no va a ser amoroso conmigo cuando me mande allá al purgatorio. Y yo no persevero en la tierra para ir al purgatorio. Yo persevero en la tierra para ir al cielo. Allá, besándole los pies a Cristo como lo hizo la pecadora. Porque si yo busco el purgatorio, entonces ¿para qué me esfuerzo tanto en la tierra? Yo busco el reino de los cielos. Híjole, ¿no? Tienes una idea, me dan de palos, pero no me importa. Yo no tengo amigos. Mi amigo se llama Cristo. Yo no tengo enemigos, yo no tengo perseguidores. Yo oro por mis enemigos, oro por mis perseguidores, oro por su conversión, porque yo estoy hecha para destruir el pecado, no para traer el pecado. Como dice mi teólogo Luis Toro, yo soy como el gato, tapo la caca, no, yo la destapo. Entonces yo no soy como el gato, yo soy como el perro. El perro hace popó y dices, sí, mentí, sí, me hice caca, ¿y cuál es el problema? Tú también te haces caca, tú también mientes. Entonces, mejor dilo, no mientas porque yo miento. No hagas caca porque yo también hago caca. Límpiate. Arrepentimiento y confesión. Y el gato que dice, haz caca y tápalo. Te has prostituido, solo lávate ya. Le pagaste mal a tu esposa, báñate ya. Tapa el pecado, el gato. Yo no, yo soy el perro, yo lo destapo. Entonces ya me dejan de hablar, me sacan de los grupos, me bloquean. Y a mí qué me importa, digo yo, bloqueaste a Cristo. Eso es lo que yo digo, ¿no? Y eso es lo que pasa con el falso profeta. El falso profeta es el que no denuncia el pecado por miedo, cobardía o interés. Ezequiel 13, versículo 9. O el que no anuncia la salvación por falta de una verdadera experiencia con Dios, por falta de oración, por falta de la meditación, por falta de la teoría, bla, 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 bla. Intercesor. ¿Qué es un intercesor? Dice mi amado Dios aquí. Dice nuestro amado Flaviano Matuli. Dice, intercesor. El catequista, como el profeta, tienen que interceder por el pueblo. No basta con que predique, tiene que orar. ¿Viste? El catequista, el misionero, el profeta, el mensajero, el maestro, tiene que interceder por el pueblo. No basta con que predique,
tiene que orar pidiendo a Dios a favor del pueblo. ¿Viste? Nosotros no estamos para condenar, estamos para salvar. Y si tienes que denunciar el pecado, pues lo tienes que denunciar. Y si a las personas no te escuchan, tú vas a ir a la oración y le vas a decir, papá Dios, cámbiale el corazón de piedra que tiene Donald Trump por un corazón de carne. Cámbiale esa mente tan inteligente que tiene Donald Trump por una mente con sabiduría, Padre Santo. Haz las cosas, Padre, como tú quieras que sean. ¿Ah? Interceder, oración, orar, rezar, suplicar. No, pero tú vas a decir, como hicieron los apóstoles, bajamos fuegos del cielo. No, esa no es una forma de interceder. Tienes que aprender a ser intercesor por los demás. Jeremías 15, versículo 11. ¿No intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de la desgracia y de la angustia? Busqué a un hombre que se interpusiera como un muro entre ellos y yo, y que permaneciera en el muro frente a mí en defensa del país, para que no lo destruyeras, pero no lo hallé. Ezequiel 22:30. Por ejemplo, tú puedes preguntar a los estudiantes ahí en una mesita redonda, en un pequeño descanso, 10 minutos, 15 minutos, preguntarles, diles tú, ¿cuáles pecados tienes que denunciar en el pueblo? ¿Cuáles pecados tienes que denunciar en el pueblo? ¿Dónde estás trabajando como catequista, como misionero, como coordinador, como líder, como sacerdote, como lo que quieras? ¿Cuáles son los pecados que tienes que denunciar? No a la mentira, no al chisme, no a la hechicería, no a la fornicación, no al adulterio, no a la impureza sexual, no al aborto. Esos son los pecados que tienes que denunciar. Ay, pero eso no lo sabía. Claro que lo sabes. Que te haces es muy distinto. Dice el Padre aquí, ¿quién es el profeta? Un profeta está lleno de Dios. El profeta es un hombre lleno de Dios y su palabra. Por eso puede hablar. ¿Quién es el profeta? El profeta es un hombre lleno de Dios y su palabra. Por eso puede hablar. Si no tienes el Espíritu Santo, no tienes oración, no estás formado, no estás instruido, no estás capacitado, ¿de qué vas a hablar? ¿De tus historietas? No. Tienes que estar lleno de Dios para que hables de Dios. Ezequiel 3:1-3. Hijo de hombre, come este rollo y anda a hablar a la gente de Israel. Abrí la boca y me hizo tragar el rollo, diciéndome, aliméntate y sáciate con este libro. ¿Qué te doy? Lo comí pues y en la boca lo sentí dulce como la miel. ¿Qué hizo? Se formó, se instruyó, se capacitó y después le fue a hablar a la casa de Israel. Sí, el catequista. Si al catequista no le gusta la palabra de Dios y no hace el esfuerzo por aprender bien, mejor que no hable. ¿Ves? Si al misionero, si al profeta, si al mensajero, si al maestro, si al catequista, si al coordinador, si al líder, si al diácono, si a la monja, si a la consagrada, si al sacerdote, si al todo lo que quieren, dice, no le gusta la palabra de Dios y no hace el esfuerzo por aprenderla, bien, mejor que no hable. Calladito se ve chulito. Eso dice el padre Fernando Matulegui. Ezequiel 3:10-11. Hijo de hombre, todas las palabras que te diga, escúchalas con mucha atención y grábalas en tu mente. Luego te dirige a los desterrados,
a la gente de tu pueblo y empezarás así. Esta es la palabra del Señor Yahvé. Y hablarás, quieran escucharte o no. ¿Ves? Por medio de la oración, por medio de la meditación. Yo le digo, esta es la palabra que dice Yahvé. Esta es la palabra del Señor Yahvé o esta es la palabra del Señor Jesús. Quieran escuchar o no, que me importa. Yo estoy diciendo palabra de Dios. Mensaje de Dios. El profeta habla de parte de Dios. ¿Ay? El profeta habla de parte de Dios. El catequista, el misionero, el instructor habla de parte de Dios. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Isaías 6:8. Procura llenarte de Dios para poder evangelizar con la palabra de Dios, no con tus palabras. ¿Verdad? Pruebas del profeta. ¿Vas a tener pruebas? Claro que vas a tener pruebas y muchas. Porque estás en un mundo de maldad. El profeta tiene que descubrir la maldad. El profeta, el coordinador, el catequista, el instructor, el formador, el misionero tiene que descubrir la maldad de todos. Príncipes, sacerdotes, jefes, profetas y pueblo. Ahora sí entiendes para qué eres, pero no con tus propias palabras, con las palabras de Dios. Aquí lo dice, mira, pruebas del profeta. Un mundo de maldad. El profeta tiene que descubrir la maldad de todos. Príncipes, o sea, ¿quiénes son los príncipes? Los que gobiernan esta tierra. Presidentes, policías y bla, bla, bla. Los jefes, profetas y pueblos. Y sacerdotes. ¿Ves? Esa es la misión. Ezequiel 22, 25, 29. Lee ahí, Ezequiel 22, 25 al 29. Sus príncipes eran como león, rugientes, ávidos de presa, devoraba a las personas. Se apoderaban de sus pertenencias y riqueza. Se apoderaban de sus pertenencias y riqueza. Y eran tantas sus víctimas que no se contaban. Las viudas, ¿sí? Las viudas. Sus sacerdotes han quebrantado mi ley y profanado mi santuario. ¿Quiénes eran los que profanaban el santuario? Mis sacerdotes. Profanaban mi santuario. Los jefes de la ciudad son lobos sanguinarios, ávidos de presas y matan a los inocentes por puro interés. Sus profetas les encubrían sus crímenes, adulándolos con unas visiones. La gente del país comete violencia y se entrega al pillaje, al robo, pues. Pisoteaba al pobre, maltrataba al indigente y al forastero, sin razón alguna. Así que tú no tengas miedo. Si tú le ves algo al cura, padre, tenga cuidado con lo que haga. Porque esto yo lo vi hoy, y si lo ve otra persona, yo no lo voy a juzgar, porque yo y usted conocemos la palabra de Dios. Yo y usted nos hemos comido el libro, nos hemos comido el rollo. Entonces hay que tener esa precaución de que otro que no ha leído el libro, que el otro que no se ha comido el rollo, que no conoce, que nosotros vamos a pecar porque somos humanos, nos van a echar el pueblo entero. Así que mejor, padre,
trate de hacer las cosas en privado, allá donde nadie lo mire. Y si no puede, pues mejor no las haga y haga más oración. Medite más en las escrituras. Porque mire que dicen las escrituras en Osías, capítulo 4, 6 en adelante, por ahí. Mi pueblo perece por falta de formación, por falta de capacitación. Entonces, Padre, como el pueblo no está instruido, pórtese bien un poquito mejor, portémonos. Porque, Padre, esto yo lo vi, pero yo conozco las escrituras y sé que vamos a pecar porque somos de carne. Pero hay que tener cuidado frente a quién pecamos. ¿Ves? Ahí estás denunciando el pecado. Con amor, sí, con amor. Castigo. ¿Ves? Castigo, dice el Padre aquí. Para que el pueblo se arrepienta, el profeta tiene que amenazar castigo de parte de Dios. ¿Qué le dije yo al cura ahorita, según mi testimonio? Pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencia y saqueo. Jeremías 20:8. Ezequiel 2:8. Mire y vi una mano tendida hacia mí como un libro enrollado. Lo desenrollé a mi vista. Estaba escrito por dentro y por fuera y contenía lamentaciones, gemidos y ayeres. Oposición. Aquí viene la oposición. A causa de esto todos se ponen contra el profeta. A causa de esto todos se oponen contra el profeta, contra el maestro, contra el catequista y bla, bla, bla. Ahora soy motivo de risa. Toda la gente se burla de mí. La palabra de Yahvé me significa mofa e insulto. Cada día yo oía a mis adversarios que decían contra mí. Cuando por fin lo denunciarán. Cuando por fin lo denunciarán. Ahora me observan lo que antes me saludaban. Jeremías 20, versículo 7, 8 y 10. Esperando que yo tropiece para que desquitarse de mí. Y eso mismo me pasa a mí, pero no me importa. Tal vez experimentes algo parecido. Claro que sí. En tu vida, una vez que dejaste y pensaste, dice, mira, tal vez experimentes algo parecido en tu vida. Una vez que dejaste el pecado y empezaste a predicar la palabra de Dios, te diste cuenta de que tus amigos de antes empezaron a seguir. De antes, ¿ves? Tus amigos de antes empezaron a ser tus enemigos. Ya no te saludan, empezaban a burlarse de ti, trataban de hacerte caer en el pecado para burlarse. No te asustes, esta es la vida del profeta, del predicador. Acuérdate que no eres el primero ni serás el último en tener estas pruebas. A veces hasta los mismos familiares se vuelven enemigos. Jeremías 5, 18, 23. Desaliento. El profeta es un hombre como los demás. Frente a las pruebas a veces se desanima. Jeremías 15, 1 al 10. Ay de mí, madre mía, porque me diste esa luz. Soy hombre que trae líos y contienda a todo el país. No les debo dinero, ni me deben, pero todos me maldicen. Ay, Jesús bendito. Jeremías 29. Por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más de parte de él. Estaba decepcionado el pobre Jeremías. ¿Cuántas veces a ti te ha pasado lo mismo frente a tantas dificultades? ¿Pensaste dejarlo todo por la paz y regresar a tu vida de antes? Como fuego ardiente, pero la palabra de Dios volvió a sacudirme. Y una vez más, te lanzaste a la gran aventura de la evangelización con nuevo entusiasmo. Jeremías 15, 16. Cuando me llegaba tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran para mí gozo y alegría. Jeremías 29. Sentí en mí algo como un fuego ardiente.
aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía apagarlo. ¿Y qué dice el Padre aquí? ¿Qué nos aconseja el Padre? Amigos, catequistas, misioneros, mensajeros, maestros, instructores, sacerdotes, monjas, consagradas, diáconos. Como nos dice, cuando tengan una prueba muy dura, vuelve a tu Biblia, medita sobre la vida de Cristo, los profetas y los apóstoles, y encontrarás alimento para seguir adelante en tu lucha diaria como evangelizador. Acuérdate que tu misión es muy noble, por eso el demonio trata de desanimarte. Medita sobre las duras pruebas que tuvo que soportar San Pablo, el último apóstol de Cristo, 2 de Corintios, capítulo 4, 7 al 12, versículo 6, versículo 3 al 10, 11, 23 y versículo 27. Y tomarás valor para seguir delante con decisión de llevar la palabra de Dios. ¿Ves qué bonito? Esta es la primera parte del libro de Evangelizando la más noble aventura de el padre Flaviano Amatuli, el mentor de apóstoles de la palabra. Y después viene Palabra de Vida, que es segunda parte. Es bien bonito los 72 discípulos. Es cuando Jesús llama a los 72 y los manda a evangelizar. Esa sería la segunda parte de este libro. Este libro está rico en sabiduría. Recuerda, Padre Flaviano Amatuli, el grupo de apóstoles de la palabra, tiene literatura. ¿Para qué? Para que enseñes allá afuera a las personas que por adquirir la promesa de apóstol de la palabra, por un año temporaria, te dan el 25 y el 30% de descuento en la literatura. Tú compras la literatura y la puedes distribuir a nivel mundial y te estás ganando tu dinerito y estás evangelizando y estás poniendo la palabra de Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, no dejes de instruirte, como dice el Padre. No dejes de leer la Biblia. No dejes de meditar. No dejes de hacer oración. Cuando tú te sientas desanimado, vuelve a la base. Vuelve al principio. Recuerda, Dios es espíritu. Y como tal, debes de adorarlo. Debes de amarlo y de comunicarte con Él. No lo esperes ver. No lo esperes escuchar. Hola, ¿cómo estás, Carmen Carranza? No. Es orar, rezar y pedir. Y después agarras la Biblia, lees y meditas. Ahí está tu respuesta. Ahí está tu contestación. Como dice un santo, cuando tú hablas, pides, rezas, gritas y lloras, tú le hablas a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando tú lees la Biblia, la lees, la meditas con mucho amor, con mucha atención, con mucha perseverancia, Jesús te habla a ti. La palabra de Dios te habla a ti. El Espíritu Santo te habla. Por eso es que dice Juan 14, 15, 16, el que me ama guardará mis mandamientos. ¿Después de qué? Después de recibirlos. Ese es el que me ama. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Las palabras que yo les he dicho son espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Juan 6:63, Juan 4, 21 al 25. Se les quiere. Esto fue Contacto Directo con Dios. Síguenos en las redes sociales para que meditemos juntos en las Escrituras acerca del poder que tiene la palabra de Dios para el predicador, para el evangelista, para el misionero, para todo aquel que quiere trabajar con la palabra de Dios. Necesita volver a las raíces. ¿Para qué? Para tener la teoría y luego practicarla.
Se les quiere. Hasta pronto. Carranza del Carmen. Contacto directo con Dios. Carmen Carranza, síguenos. Bye bye.